Muy buenos días, hermanos. Gracias, me siento identificado con lo de invitado, con lo de especial menos, muy normalito. Voy a poner aquí porque no quiero despistarme yo y al final que nos perdamos. Bueno, hermanos, muchísimas gracias sí que me siento muy invitado y la verdad que con mucha alegría de poder estar hoy aquí con vosotros. Como decía Hans, nosotros nos congregamos en la iglesia en Madrid ya hace 19 años, que cuando los decimos todos juntos no nos damos cuenta, pero sí que han pasado y damos muchas gracias a Dios también por ese tiempo, de verdad. Quiero darles gracias a todos los hermanos que están compartiendo el tiempo aquí de alabanza y a todos, como habéis participado, de verdad. Me he sentido súper a gusto. La próxima me traigo el saxo. No, ahí ya me he pasado, ya me he venido arriba, pero de verdad, muchas gracias, hermanos, por compartirlo y gracias por las canciones que hemos compartido. Hay canciones muy significativas con palabras que vamos a mencionar en esta mañana y que son relevantes para nuestras vidas en nuestra relación con Dios. Tengas hoy una relación personal con Dios, tengas hoy un interés en conocer algo espiritual, tengas hoy la necesidad de conocer a Dios. Estaba viendo aquí, no está puesto todavía, vi que el lema de este año es el de me seréis testigos. Gracias. Lo he visto ahí. Este lema lo tuvimos hace unos años en la iglesia de Madrid y esto es solo como anécdota, porque cuando lo vi en la plantilla se está riendo, Hans ya se está riendo. Cuando lo pusieron, pues más de un hermano vino y me dice, Mauricio, ¿eres tú el del perfil de la foto? ¿La habéis visto así? ¿Lo veis? ¿Está ahí? No, no está. Pero lo sabéis, ¿verdad? Lo tenéis en la mente. Está así con el farolillo. Digo, yo creo que la única parte del perfil que se parece... Digo, el resto creo que no, pero no soy yo, ¿eh? Por si alguno ahora me ve y dice, ¿pero será este? No soy yo. No, mi etapa de modelo todavía no ha empezado. Ya vendrá más adelante. De verdad que estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo este tiempo. No es la primera vez que estoy aquí en la iglesia, pero sí compartiendo y de verdad que nos sentimos totalmente hermanados en esta nueva etapa que estamos viviendo como Iglesia Salem y tengo una alegría muy especial de poder compartir este tiempo con vosotros. Venía a mi memoria un versículo que seguramente muchos lo conocéis en el Salmo 133.1. Este no es el tema, pero sí que lo recordaba y quería decíroslo. Hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente que me gusta mucho y dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y sí que vamos a hablar un poco de este tema. El título de nuestro mensaje hoy es Unidos. Y unidos como iglesia local, como iglesia nacional, fue un gozo también poder compartir con todos vosotros. No hace tanto tiempo en nuestro Congreso Nacional, y valga el paréntesis, si en algún momento alguno sintió que no le saludé y pasé un poco de largo, disculpar, estábamos un poquito ahí pues, con las manos en la masa intentando ayudar a que todo pudiera hacerse, pero es un buen tiempo, es muy bueno poder compartir juntos y convivir en armonía. Ese versículo a mí me gusta muchísimo y además trae recuerdos de mi infancia. Yo he tenido el regalo de Dios de conocer a Jesucristo desde mi niñez, en mi familia, en la iglesia, y esto me ha hecho que pues desde niño, adolescente, pues he estado compartiendo y he estado siendo parte de la vida de una iglesia evangélica. Nosotros venimos de Argentina, en esa etapa estábamos allí. Y siempre me acuerdo de un hermano que teníamos una reunión de oración, ¿no? Y antes compartíamos por aquí, nos vino a saludar Ana, no sé por dónde anda, estaba por ahí, nos vino a saludar y nos decía, no, hemos tenido un tiempo, éramos muy poquitos en la reunión de oración, y me hizo recordar también esto. Cuando yo era adolescente, iba con mi padre, la reunión era los miércoles, reunión de estudio y oración, así se llamaba, reunión de estudio y oración. Y era literal, no había una sola canción, porque no había ninguno que tocara de los que iban a la reunión. Así que nada, llegabas allí los miércoles y empezábamos. 45 minutos de estudio bíblico, del más puro estilo escuela bíblica, seminario teológico. Y luego 45 minutos de oración, pero olvídate de las canciones en el medio. 45 minutos de oración, no había más. Tiempos de silencios un poco incómodos, tiempos de oraciones que conocíamos, porque los hermanos que estaban, pues
éramos un grupo y más o menos los mismos. Y yo me acuerdo siempre de un hermano que era anciano en la iglesia, que tenía un ministerio de oración y además lo expresaba en la reunión de oración. Entonces ya de los 45 minutos de oración, 15 eran suyos. Y oraba. Y en una de las cosas que él mencionaba, muchas veces, hablaba acerca de la comunión que tenemos en Dios. La comunión que es la común unión, decía. Yo lo he buscado y no lo he encontrado por ningún lado. De verdad que sea realmente eso. Pero a mí se me quedó grabado. La comunión, la común unión. Algo que nos une, y de ahí viene el título, fijaros cómo será que de ahí viene el título del mensaje. Unidos por cosas que tenemos en común. Hoy quiero compartiros, hermanos, un breve tiempo de meditación en el que vamos a hablar acerca de esto, de nuestra comunión, de nuestra común unión, de estar unidos. Y vamos a ver tres cosas. Vamos a ver qué es lo que tenemos en común, qué cosas tenemos en común, que nos vienen dadas, que vienen de Dios, que nosotros somos parte, pero que están en Dios. En segundo lugar, lo que vivimos en común, es decir, eso que tenemos, cómo lo ponemos en práctica, cómo en el día a día lo vemos. Y en último lugar, en tercero, cómo ser parte de esa comunión, cómo ser parte de estar en común en todas estas cosas. Así que vamos a comenzar con el primer punto, que es lo que tenemos en común. Y para esto vamos a leer un versículo, unos versículos del 1 al 6 de Efesios, capítulo 4. Los vamos a tener aquí, el que lo quiera buscar, que le resulte más cómodo. Pero vamos a leer Efesios, capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Dice así el apóstol Pablo escribiéndole a los efesios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de toda vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Seguramente este versículo, si vienes a la iglesia, ya lo has escuchado antes, ¿a que sí? ¿Alguno lo escuchó? Lo hemos escuchado. Y muchas veces lo utilizamos como base para formular el dogma. El dogma suena a algo muy religioso, pero también es algo práctico, es saber en qué creemos. Y Pablo aquí les está escribiendo a los efesios y tiene que ser muy práctico, porque dice que les está escribiendo de la cárcel, con lo cual no está como en este momento, que al final pues le podía compartir algo y si alguno tenía dudas, pues levantaba la mano y se lo podía aclarar. Con lo cual, el mensaje que Pablo le está dando es un mensaje para que ellos lo reciban, les quede muy claro y lo puedan atesorar. Y ojalá que el Señor nos permita hacer esto en esta mañana a cada uno de nosotros. Hay 7 cosas que al menos en este versículo Pablo le transmite a los efesios y que también nos transmite a nosotros que tenemos en común en Dios. En primer lugar, dice que somos un cuerpo. La palabra de Dios, la Biblia, muestra la iglesia, el grupo de personas que nos congregamos, que nos reunimos para alabar a Dios, con la analogía de un cuerpo. Un cuerpo es una figura que todos podemos asimilar muy bien, porque sabemos que nuestro cuerpo necesita y tiene muchas partes que si unas no están, no pueden suplir lo que hacen las otras. Pero que si tenemos una, complementa perfectamente a la otra. Y la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo, es decir, muchas partes que forman una sola unidad. Esta es una de las primeras cosas que tenemos. El hecho de que estemos hoy aquí, reunidos, que hayamos tomado esta decisión de estar aquí, de habernos acercado, de compartir con todas las personas que estamos, nos ha identificado en un cuerpo. Esta figura muchas veces la tenemos. A mí también me gusta reflejar la figura de un cuerpo de otra manera también. Esto no es bíblica, pero a mí me ayuda mucho a entenderlo también. Por ejemplo, cuando un grupo de personas actúan como una unidad, y os voy a poner una sola frase y creo que lo vamos a entender.
¿Habéis escuchado hablar del cuerpo de bomberos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Os suena? El cuerpo de bomberos. ¿Cuántos cuerpos de bomberos hay? No digo cuántos destacamentos. ¿El cuerpo qué es? ¿Plural o singular? Singular, cuerpo. Habla de uno, pero cuando decimos un cuerpo de bomberos, ¿nos imaginamos a una persona? No, nos imaginamos a un montón de personas, pero que a la vez funcionan como una sola. Y eso es lo que tenemos en Jesucristo. Somos un cuerpo, somos distintas personas, pero que unidos en Jesucristo funcionamos como una sola. Dice también que tenemos un espíritu que nos une, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, esa es la promesa de Dios, que está presente en cada uno de aquellos que han confiado su vida a Jesucristo y que funciona como un hilo interior que va uniendo cada una de esas personas. Tenemos un cuerpo y tenemos el Espíritu Santo que nos une. El Espíritu Santo es como cuando tenemos un collar de cuentas, ¿sabéis? Con bolitas o perlas, o depende hasta dónde lleguemos, de plástico o cultivadas, no sé. Pero ¿cómo podemos conseguir que tengamos un collar en el cuello? Porque por el medio hay un hilo que lo une y que hace que tengamos un collar, aunque tenga muchas perlas, y que haya una unidad en el interior que hace que se mantengan. Tenemos un cuerpo en común, tenemos un espíritu, el Espíritu Santo, tenemos una esperanza en común. Tenemos una esperanza en común. Qué importante que es la esperanza en la vida. Y yo estoy seguro que si aquí os preguntara, hiciéramos una encuesta de estas, ahora pongo un QR online, y todos pudiéramos contestarlas, yo estoy seguro que aquellos que tenemos más edad, fijaros, ya me pongo del lado de... Aquellos que tenemos más edad, valoraríamos la esperanza como algo mucho más valioso que cuando somos jóvenes. Porque cuando somos jóvenes lo más valioso es nuestra fuerza. Cuando los años han pasado, nos damos cuenta que la esperanza es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque nos permite anticipar el futuro. ¿Y qué cosa nos trae más inquietud que el futuro, hermanos y amigos? ¿A qué es así? ¿Qué pasará? ¿Qué será de mi vida? ¿Conseguiré trabajo? ¿Perderé mi trabajo? ¿Qué será de mi familia, de mis hijos, de mi casa? ¿Estoy lejos de mi familia? ¿Estoy en otro país? ¿Cómo será? El futuro nos trae inquietud, pero Dios nos une en esperanza. Y además nos une en esperanza no solo a lo largo de los años que podemos vivir y que Dios nos regale en esta tierra, sino que nos da una esperanza que es eterna, que trasciende lo que vivimos aquí. Esta mañana nos comunicaron que ha fallecido la suegra de nuestro pastor en Bilbao, la madre de nuestra hermana Esther. En esta mañana ha fallecido. Una hermana muy mayor, acaba de cumplir 99 años, el viernes que acaba de pasar, y ha partido a la presencia del Señor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la forma en la que lo comunicamos? ¿Cuál es la forma en la que compartimos cuando tenemos este tiempo de separación? Tenemos la esperanza que nos volveremos a ver. Y esa esperanza no es algo trivial, es algo que fortalece nuestro día a día. Dice también Pablo que tenemos un Señor. Y esto es muy importante. Tenemos un Señor. Tenemos a quien dirigirnos. Tenemos alguien que tiene la autoridad para guiarnos. Tenemos a aquella persona que es capaz de unirnos bajo ese liderazgo. Dijimos un cuerpo, la primera cosa, pero un cuerpo necesita una cabeza. Necesita algo que lo coordine, necesita algo que lo haga funcionar como una unidad. No sabemos, Dios puede hacer las cosas como Él quiere, pero sabemos que necesitamos una guía y sabemos que necesitamos quien coordine nuestro cuerpo, nuestra iglesia. Dice también que tenemos una fe en común. Y cuando hablamos de una fe, no estamos hablando de tener fe, de forma de, sí, yo me fío, yo confío, me vale lo que me dicen. Estamos hablando de una fe. Cuando Pablo habla de una fe, no solamente está hablando de la capacidad que Dios nos dio de confiar en otras personas, nos está hablando más específicamente de la capacidad de confiar en Dios
y específicamente de haber confiado que Jesucristo, como cantábamos, entregó su vida por nosotros para salvarnos. Esa es la una y única fe que nos une. Podemos tener confianza en nuestros políticos, podemos tener confianza en los dueños de la empresa donde trabajamos de que a fin de mes nos van a pagar, podemos tener distintos tipos de fe, pero la fe que nos une es la fe única y verdadera puesta en Jesucristo. Dice también que tenemos un bautismo. Todos los que estáis aquí, todos conocemos lo que es un bautismo, lo hayas visto practicarlo en una iglesia evangélica, en una iglesia católica o en otras confesiones que también utilizan esta figura. Pero el bautismo es algo que tenemos en común. Es aquel momento en el que visiblemente, públicamente, delante de otras personas, queremos comunicar que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, y lo hacemos simbolizando lo mismo que Él hizo por nosotros, siendo sumergidos en el agua como si fuéramos sepultados para volver a salir del agua siendo resucitados. Este bautismo es algo que nos identifica y que tenemos en común. Cuando una persona se acerca a la iglesia, muchas veces, aquí también seguramente os pasa, pero muchas veces también en Madrid, vienen personas, hermanos que son cristianos, que han creído, que vienen de otros lugares distintos, de otros lugares de España, de otros lugares del mundo. Y muchas veces la pregunta es, ¿estás bautizado? ¿Y por qué le preguntamos esto? No es para ponerle un tilde como tal, es que es un testimonio. Si te has bautizado es porque hay algo en tu interior que has manifestado. Y eso lo tenemos en común, eso nos une. El simple hecho de conocer que tenemos eso en común nos une como cuerpo. Y finalmente dice que tenemos un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y esto nos da la idea de familia, el tener un Dios que se relaciona con nosotros como un Padre. Durante muchos años hemos estado con Lili, mi esposa, sirviendo en el Ministerio de los Niños y nos hemos también formado y siempre recordamos esta forma de predicarlo. Si has tenido la bendición de que un padre amoroso que ha cuidado de ti, que te ha dado alimentos, que te ha dado educación, que te ha dado lo que necesitabas y dices, Dios es como un padre, tú dices, yo quiero un padre. Quizás no has tenido esa experiencia y tu padre no ha tenido ese comportamiento contigo y quisieras olvidarlo. Pero sí soy consciente de que sabes lo que es un padre bueno. Y Dios es un padre bueno. Nos haya regalado el vivirlo en esta tierra o quizás no hayamos tenido esa oportunidad, pero no importa. No importa. Igual sabes lo que es un padre bueno y sabes cómo es el padre que tú quieres tener. Y Dios es para nosotros como un padre bueno que guarda de su familia, que guarda de todas las personas que están en su cuerpo. Esto es lo que tenemos en común, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pero esto es como el carnet de conducir. Esta es la parte que conocemos, pero es el teórico. Vamos ahora al práctico. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo todo esto se convierte en algo real, en algo tangible, en algo que cotidianamente no tengamos que decir, nos encontramos, un cuerpo, un espíritu, una vez, no, nos lo repetimos, sino cómo manifestamos eso, cómo lo vivimos juntos, cómo vivimos estas cosas en común. Y voy a mencionar varias cosas, pero que lo vamos a hacer muy rápido porque yo sé que os vais a sentir identificados en cada una de estas cosas. Pero es muy importante que entendamos que nuestra relación con Dios es lo primero, pero tiene que tener una consecuencia en nuestra relación con las otras personas, con todas las personas que nos rodean. No solamente con aquellos con los que compartimos la iglesia, sino con todas las personas que están a nuestro alrededor. Igual que el pastor antes mencionó, os damos una muy, muy cordial bienvenida a aquellas personas que hoy decidieron estar aquí con nosotros, quizás te invitaron, quizás lo escuchaste, pero estamos muy contentos de que puedas estar aquí.
Porque nuestro objetivo, lo que el Señor nos pide, es que tengamos relación unos con otros. Porque esto que en nosotros es una bendición y así lo vivimos, queremos compartirlo cotidianamente. ¿Qué podemos hacer para vivir en común estas cosas? El apóstol Pablo, sobre todo vamos a leer varios versículos de las cartas apostólicas de Pablo que va escribiendo a distintas iglesias y vamos a coger algunas pinceladas, ¿vale? No vamos a hacer un estudio en profundidad, pero sí cosas que nos puedan resultar prácticas, que puedan parecer quizás como muy religiosas, pero que a la vez tienen que ser muy cotidianas. Una de ellas es andar en luz. Esto ya parece ¿no? Suena un poquito como muy demasiado formal. ¿Pero qué significa andar en luz? En 1 Juan, el capítulo 1, los versículos del 5 a 7, está escribiendo Juan y dice: Dios es luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Y qué significa que es luz? Eso lo entendemos todos. Cuando hablamos de luz, hablamos de que hay claridad, de que hay revelación, de que no hay cosas ocultas, de que sabemos lo que hay, que no hay dobles intenciones. Así es Dios. Dios es luz y dice, no hay ninguna tinieblas en él. No solamente que es luz, sino que es siempre luz. No es que a veces luz y a veces sombras, ¿no? Siempre es luz. Pero para que eso que Dios tiene sea algo que vivamos cada uno de nosotros, dice también, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y entonces qué queremos decir con esto? Que la forma en la que Dios es, tenemos que ser cada uno de nosotros. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes, tenemos que decir la verdad, tenemos que hacerlo siempre así. Y dices, muy bien, entonces estás fortaleciendo tu relación con Dios, estás creciendo en tu relación con Dios, eso está muy bien. Pero ¿sabéis qué? La consecuencia de tu relación personal con Dios, de tu inquietud espiritual para conocer a Dios, se manifiesta en que tenemos una común unión con todas aquellas personas que compartimos esto. Y esa es una forma de vivir en común lo que acabamos de aprender. Orando unos por otros. Esta os suena seguramente a todos, ¿no? Orando unos por otros. En Filipenses, el apóstol Pablo les está escribiendo a los hermanos en aquella ciudad y les dice, siempre en todas mis oraciones los recuerdo, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, rogando con gozo por todos vosotros. Esta es una forma muy práctica de hacerlo y esto es algo que lo mencionamos mucho. Nos encontramos con los hermanos, ahora al salir nos saludamos, no, hermano, tengo tal preocupación, tal, voy a orar por ellos. Eso nos sale rápido, ¿a qué sí? Luego tomamos el compromiso verdadero de hacerlo, de verdad, de recordarlo en casa, ¿no? Y orar por ellos, por supuesto que sí. Pero eso lo decimos muy rápidamente. ¿Y es que lo decimos a la ligera? Yo creo que no. Yo creo que lo creemos firmemente. Yo creo que conocemos que la oración tiene el poder de mover la mano de Dios. Y cuando oramos los unos por los otros, nos identificamos mutuamente y vivimos en común todas las cosas. Otra forma de vivir en común es amándonos los unos a los otros. Fijaros, en el mismo capítulo de Filipenses, después que Pablo les dice que está orando por ellos, les dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así que esta es una forma muy práctica de vivir las cosas en común, amándonos unos a otros. Pero fijaros lo que dice Pablo. No lo dice rápidamente, lo dice, Dios me es testigo de cómo os amo. ¿Somos capaces de amarnos unos a otros? Pues yo, desde mi propia persona, me cuesta mucho, por mí mismo. A mí, desde mi propio interior, me cuesta mucho. Pero doy muchas gracias a Dios que el Espíritu Santo está en mí. Y una de las manifestaciones de que está en mí es que me da ese amor por las otras personas que muchas veces en mi persona se acerca más al juicio de lo que se acerca al amor.
amándonos unos a otros, es una forma de vivir en común. Y el amor necesita renuncia. Así que otra forma de amarnos y de vivir juntos las cosas en común, dice también Pablo en Efesios, que antes lo leímos, soportándoos con paciencia los unos a los otros. A que parece más cerquita a lo que nos toca vivir todos los días, ¿verdad? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero ¿sabes que no termina ahí? Hay dos palabritas más al final de ese versículo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por lo tanto, lo que antes me costaba, me dice Pablo, pues sí, normal, te cuesta, porque Dios nos ha hecho a cada uno de una manera. Somos todos diferentes, todos hechos a imagen de Dios, todos buscados por el amor de Dios, pero cada uno de nosotros somos diferentes. Y en las cosas que somos diferentes, Pablo nos enseña de parte de Dios, soportándoos. Eso significa, hay cosas en las que no vas a estar de acuerdo. Después dice, con paciencia, o sea, no es un día, muchos días. Aguanta la primera, la segunda y la tercera. Y la tercera, en amor. Porque si no lo hacemos en amor, no nos vamos a soportar. Vamos a generar un problema. Y ese problema que podemos generar es otra de las cosas que tenemos para vivir en común y que Pablo otra vez nos vuelve a decir. Y lo que nos exhorta, y esto cuando la palabra exhortar suena muy a iglesia, ¿verdad? Bueno, pero exhortar es algo bastante práctico. Es enseñarle a otro lo que tiene que hacer en un determinado tema, con autoridad. Luego tú eliges hacerlo o no, pero eso es una exhortación. Y además de amarnos, de soportarnos, todavía Pablo da un paso más y dice, nada de divisiones. Pablo les escribe a los corintios, que tenían una buena montada allí, y les tiene que explicar cómo tenían que hacer las cosas, y dice, en 1 Corintios capítulo 1, a partir del 10, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Le sigue diciendo, me he enterado por los de Cloé, la familia que le había visto, que hay entre vosotros contiendas. ¿Esto es de hace 2000 años solo? No, como dice nuestro pastor Marcos, aquí no, en la otra iglesia, la de al lado. Bueno, a nosotros allí, sabéis que en Madrid nos resulta muy fácil decir la de al lado porque es literal. o sea, estamos pared con varias iglesias, ¿no? Entonces, bueno, aquí no, en la de al lado. Entonces se me quedó. Pero se entiende lo que Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Y se los explicaba. Dice, por las dudas que no lo entiendan, dice, por las dudas, dice que me están contando que hay uno dice que son seguidores de Pablo, otros que son seguidores de Cefas, otros que como son seguidores de Cristo, no tienen intermediarios. Y les dice, y aquí es lo mismo, tengamos ese amor, soportándonos y manteniéndonos en unidad. Es como mañana decimos, yo soy de Hans. No, yo de Ángel, porque Ángel aquí, yo de Cristo. Yo de la República Independiente de Fuenlabrada, con ninguno, venga, nosotros 4 para este lado. Y Pablo les dice, os estáis equivocando. ¿Acaso hay muchos Cristos? ¿Cristo está dividido? ¿Son muchos Cristos y que cada uno sigue a otro? Pues si Cristo es uno solo, todos debemos mantener una unidad. Un mismo sentir. ¿Somos uno? Pues tengamos un mismo sentir. No solamente somos uno porque nos metemos todos dentro de este salón tan cómodo y precioso, sino que tenemos un mismo sentir. Otra vez le vuelve a decir a los corintios, leerlo, si hace mucho que no leéis, leerlo a los corintios porque os vais a sentir bastante identificados. Es que tenían, de todo. Pero Pablo les enseña. Y les dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir y vivid en paz. ¿Veis cómo van una cosa atrás de la otra?
vivamos en común, tengamos amor unos por otros, soportémonos unos por otros, no nos separemos y ya que estamos juntos, pues tengamos un mismo sentir. Y estamos en lo mismo del soportándonos. ¿Cómo podemos tener un mismo sentir? Pues hay una sola forma de tener un mismo sentir y es buscar cuál es el sentir de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sentir de Dios para esta congregación? El único que nos une es Jesucristo. Si tenemos nuestro propio parecer, vamos a tener distintas cosas y entonces, venga, para atrás. Si no tenemos el mismo sentir, pues alguna división habrá, pues ya no nos vamos a aguantar tanto, pues ya el amor se quedó en el trastero. Ser de un mismo sentir. Pablo les dice, el Dios de paz y de amor estará con vosotros si sois de un mismo sentir. Y luego finalmente Pablo le dice cosas muy prácticas. Ya no se trata solamente de esto, de encontrarnos, de abrazarnos, de orar unos por otros, de aguantarnos aunque no pensemos igual y entendernos, sino que dice esto práctico del día a día, haciendo el bien a los demás. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Primero a los que están más cerca. ¿Pensáis que esto es una actitud egoísta o pensáis que es una enseñanza natural? No, me voy a recorrer 200 kilómetros para ayudarle a una persona que lo necesita. ¿Está bien? Claro que está bien. Pero primero los que tienes aquí. Pero vamos, porque es más fácil. Y porque tienes una responsabilidad como familia de ayudarle. Todavía más. No solamente a aquellos que lo necesitan cerca, no solamente en alguna cosa, no solamente en especial a los de la familia de la fe, sino que dice que no haya ninguno necesitado entre vosotros. La Iglesia en el comienzo, en el libro de los Hechos, nos relata una situación diferente a la que vivimos hoy, porque la Iglesia se estaba constituyendo, habrían creído muchos hermanos y tenían en común muchas cosas, vivían en comunidad, era la forma en la que en ese momento se estaba desarrollando la Iglesia. Y una de las cosas que decían es, tenemos hermanos, tenemos personas con muchas y diferentes situaciones, y especialmente también económicas, desde personas que tienen un buen pasar hasta viudas, que sabéis que en estos tiempos tenían muy poca ayuda, si no tenían una familia que les acompañara, realmente tenían unas situaciones muchas veces muy penosas. Y lo que les dicen es que muchos iban, vendían lo que tenían y lo compartían. Entendían cabalmente que si yo tengo algo y mi hermano no lo tiene, tengo esa responsabilidad de también poder dárselos. Pero también les exhorta los apóstoles cuando están enseñando y les dicen, esto hacerlo de verdad, de corazón. Porque si lo hacéis simplemente para parecer, para tener apariencia delante de los demás y para que os respeten, entre comillas, o tengan un mejor concepto de cada uno de vosotros, pues entonces vamos al principio. Lo del amor parece que se va diluyendo. Entonces, si cada una de estas cosas las ponemos en práctica, vemos cómo podemos vivir en común. Y finalmente, el amor fraternal. El amor que tenemos cada uno por las otras personas que componemos la Iglesia como si fueran nuestros hermanos. Y lo digo como si fueran nuestros hermanos yendo al terreno natural. ¿Sí? Nuestros hermanos biológicos son personas a las que queremos. Y lo mismo, podemos tener una mejor o peor relación, pero eso lo tenemos y hay algo que nos une a ellos. Hay algo que nos hace estar preocupados por ellos. Incluso aunque tengamos problemas, eso es algo que siempre vuelve a estar en nosotros. Y si volvemos a lo que es la esencia, a lo que quisiéramos que sea, es lo que en este caso Pedro, nos vuelve a decir. Porque cuando está escribiendo su carta dice hacia el final, finalmente, sed todos de un mismo sentir, vuelve a enseñar lo mismo que enseñaba Pablo a los Corintios, ser compasivos, amándoos fraternalmente. No maldigáis, sino bendecir. Y este amor fraternal, este amor sincero, este amor de hermano, es lo que nos muestra a cada uno de nosotros como parte de este cuerpo. Con lo cual tenemos cosas en común,
con lo cual tenemos muchas formas de vivir esas cosas en común. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve, dice la palabra de Dios, para que podamos ser de testimonio. Un testimonio es contar a otras personas lo que es bueno para nosotros o lo que nosotros conocemos. Y en este caso es algo bueno. ¿Y cómo podemos entonces ser parte de esta comunión? Porque la Biblia nos enseña una cosa que como personas, como seres humanos, tenemos que conocer. La Biblia nos enseña que no se trata de meterme dentro de un montón de personas que confían en Dios y entonces un día se me va a pegar. La Biblia nos enseña que nuestra relación con Dios es personal, es individual y es única. Yo puedo estar muy cerca de otras personas que conocen a Dios. Seguramente que seas bendecido por lo que ocurre en ese lugar. Porque es el propósito de vivir las cosas en común, de ayudarte, de amarte. Pero tu relación con Dios es personal. No se trata de meterme en una familia para que se me pegue la familia. Se trata de que Jesucristo sea mi Salvador y Dios mi Padre. Y entonces ahora tengo en común el mismo Dios y Padre que dijimos al principio con todas estas personas que están hoy aquí reunidos. La forma de ser parte de este lugar, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la familia de Dios, es confiar en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por eso os mencionaba antes que me gustaron mucho, al menos 2 de las canciones que cantamos, porque hacían referencia a lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Si nos olvidamos de esto, si nos quedamos con el amor humano, si nos quedamos con la paciencia humana, si nos quedamos con las buenas obras humanas, nos estamos perdiendo lo importante, que es conocer a Dios. Y dice en Romanos, cuando Pablo les escribe también en el capítulo 3, voy a leer un pasaje, son varios versículos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción de la Biblia, que me ha gustado mucho cómo lo explica. Y dice de esta manera: Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe, la que hablamos al principio, en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Puesto que todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo los incluiría a todos en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos ante sus ojos cuando creen en Jesús. Hay varias pequeñas frases que solamente me gustaría destacar y que nos explican en estos versículos, Pablo, cómo podemos nosotros tener una relación personal con Dios. Lo primero que encontramos es que Dios nos ama. Ese Dios y Padre que mencionamos al principio tiene esa característica. No es un Padre de cualquier manera, es un Padre que nos ama. ¿Y dónde vemos que nos ama? Porque aquí no aparece esa palabra. Bueno, aparece con otra palabra. Cuando dice, sin embargo, en su gracia. Gracia es otra palabra que, aparte del nombre, que a veces lo tenemos, viene del contexto más religioso y a veces, pues bueno, no lo usamos tanto, ¿verdad? Pero la gracia de Dios realmente es el amor de Dios que se pone en acción para satisfacer la necesidad de alguien. Cuando alguien recibe algo que no esperaba y que además no era capaz de conseguir,
lo recibe de gracia. Y si yo le doy algo a alguien que no lo podía alcanzar, se lo doy, ¿pensáis que se lo puedo dar sin amor? No. No puedo dar algo que nadie me ha pedido y que me he dado cuenta que la otra persona necesita y suplir esa necesidad si no tengo amor. Cuando nos dice que Dios en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos, es que Dios está actuando por amor. Todo esto comienza en el amor de Dios. Todo esto comienza en que Dios da el primer paso en amarnos a cada uno de nosotros. Y leímos al principio de todo. Dice, esto es para todo el que cree, sea quien fuere. Con lo cual, si a lo mejor estabas pensando que, bueno, vaya a ver, bueno, es que tú no me conoces, claro, vienes aquí hoy un día, ya vas a ver cuando vuelves. Difícil, conmigo difícil. La Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que esto es para todo el que cree, sea quien fuere. Así que yo te invito a que te metas en ese sea quien fuere. No te cuestiones, no te pongas trabas, no disminuyas el amor de Dios. Dios te ama en la medida que tú necesitas que te ama. No importa cuál sea tu situación, no importa cómo seas, no importa dónde estés, Dios te ama. Pero sin embargo nos dice Pablo que hay un problema, que Dios es santo y que no podemos en nuestro pecado, que es esa separación y que es nuestro pecado. Pues todas las veces que nos comportamos lejos de la voluntad de Dios, estamos poniendo una barrera, estamos separando. A mí me gusta entender estas cosas en la vida cotidiana, porque a veces nos parece que lo espiritual es cierto que es una esfera diferente, pero es una unidad. Está en mí, todos tenemos un espíritu. Y entonces, ¿cómo podemos entender que el pecado nos separa? Antes mencionábamos que a veces nuestras vidas, nuestras familias, pues no siempre son, vamos a decirlo así, de película de Hollywood, ¿verdad? A veces hay etapas difíciles, que en las películas hay, pero al final se solucionan. Y a veces hay etapas difíciles en nuestras vidas que a veces se solucionan, a veces todavía estamos esperando que se solucionen. Pero cuando hablamos del pecado, que es una barrera para nuestra relación con Dios, piénsalo en la relación con una persona a la que tú le tengas mucho afecto. Quizás una persona con la que tengas un vínculo de sangre, tus padres, tus hermanos, tus propios hijos, personas cercanas. Cuando hay diferencias, cuando hay actitudes que te ofenden, ¿no decimos a veces que hay una distancia entre esa persona y nosotros? ¿No decimos que hay una barrera? ¿O nunca has escuchado decir a alguien, yo hace 5 años que no hablo con mi hermano? ¿Y por qué no hablas? Porque hay una barrera. Hay una distancia. Pues con Dios nos pasa lo mismo. A veces pensamos que es diferente, pero es lo mismo. Cada vez que de nuestra parte hacemos algo que ofende a Dios, cada vez que hacemos algo que no le agrada, cada vez que hacemos algo que no está de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios que tenemos para vivir, pues nos separamos de Dios. Y entonces, luego alguien te dice, no, pero es que yo a mi hermano lo amo con todo mi corazón, a mi hermana, pero hace 5 años que no hablo. Dices, pero esas dos cosas son posibles, esas dos cosas a la vez funcionan. ¿Qué necesitas entonces? Necesitamos lo que necesitamos cada uno de nosotros, el perdón de Dios. Es decir, que esas faltas que hay en el medio sean quitadas. Dice en el texto que leímos, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando hay una distancia, esa distancia no se salva sola. Necesita que aquellas cosas que pusieron distancia sean quitadas.
literal, sean quitadas. Y la única forma de quitar algo es con el perdón. Y además Dios es muy gráfico cuando nos habla de cómo nos perdona a cada uno de nosotros. Dice que nuestros pecados, lo que nos separa de Dios, lo ha echado al fondo del mar, a las profundidades de los abismos. Hoy en día te metes en la National Geographic y pues hay unos cacharros que van ahí, ¿no?, hasta la fosa de las Marianas, 11.000 metros de profundidad, y parece que está todo al alcance de la mano. No es verdad. Las profundidades del mar es algo que da la idea de algo inalcanzable. En ese lugar es donde Dios pone nuestros pecados. Y si lo que nos separaba de Dios ya no está presente, entonces lo que hay en nosotros es la oportunidad de salvación. Dice que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, para perdonarnos a nosotros. Cuando hay algo que nos ofende, cuando hay algo que nos separa de otras personas, hace falta un gran acto para perdonar. Pero cuando hay algo que nos separa, también hay un precio que pagar. Porque seguramente que esa separación no vino sola. Vino a consecuencia de muchas diferencias, de muchas situaciones que provocaron que poco a poco nos distanciáramos hasta el momento en el que pareciera que es absolutamente insalvable. Pues el pecado que está en nosotros, esa condición que tenemos de querer estar lejos de Dios, hace que eso sea insalvable. Por lo menos por nuestras propias fuerzas. Y entonces es donde aparece Jesucristo. Y dice que Él murió en la cruz y derramó su sangre, porque es el precio que Dios había puesto para perdonar el pecado, la muerte. A veces pensamos en esto y lo vemos como algo muy, muy religioso, de verdad. Perdonarlo de religioso, pero es que cada vez entiendo más que nuestra relación con Dios es una relación personal y que todo lo que le pongamos alrededor es de nuestra propia cosecha, no nos ayuda para nada. Pero no estoy descubriendo nada, que Jesús ya les decía allí a los que le rodeaban, ¿no? Decía: sois unos hipócritas, estáis poniéndole aquí a estos que hagan un montón de cosas y luego vosotros hacéis lo que os viene mejor. Hace 2000 años, pero soy más consciente de esto. Y a lo mejor vemos una película, en una escena, y el bueno se lanza delante del malo y atraviesa una bala su cuerpo. Nos quedamos sin aliento. Nos conmovemos. ¿Cómo puede ser? No es justo. El que tenía que morir era el otro. Eso nos emociona. Pues eso de manera sobrenatural y de una dimensión incalculable es lo que Jesucristo hizo por ti. Cuando miramos la cruz, nosotros no solemos utilizar símbolos, una cruz, y menos un crucifijo con un Cristo sufriente. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo no está en una cruz, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y entonces ya el pago de la muerte no es solamente para Él, sino que es válido para todos y cada uno de nosotros. Y nosotros nos podemos apropiar de ello. Pero también porque cuando ves esto, a mí me gusta mucho la arquitectura, no porque tenga nada, pero mi padre era arquitecto y pues nos inculcó esto. Y me gusta recorrer las iglesias católicas, porque son realmente obras de arte en cuanto a la arquitectura. Y cuando estás allí, pues ves la simbología, pero cuando ves un Cristo sufriente que está allí entre las paredes, ¿qué emoción te trae? Muchas veces hasta de compasión. Y no se trata de compasión. Los que necesitamos compasión somos nosotros. Esa figura nos pone casi a nosotros por encima de Jesús, nos da pena, pobre Jesús que está muriendo. No, gracias a Dios que Jesús murió en la cruz. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, entonces estamos hoy aquí perdiendo el tiempo. La verdad es que solamente podemos ser parte de la familia de Dios si confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Te das cuenta que Dios te ama? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Te das cuenta que realmente nos faltan fuerzas
elementos y capacidades para poder ganarnos ese amor de Dios, pues ese es el primer paso y estás en buen camino. Pero la gran noticia es que eso Cristo lo quita de en medio. Y si quieres confiar en Jesucristo y quieres pedirle perdón porque reconoces que ese pecado te aleja de Él, es el mejor camino para formar parte de la familia de Dios. No solo que el mejor, es el único camino, confiando en Jesucristo como tu Salvador. Pidiéndole perdón por aquellas cosas que te separan, no buscando hacer tú de quitarte y ponerte limpito, ya de eso se ocupa Jesús. Muchas veces nos queremos ganar que Dios nos perdone. Dios está dispuesto a perdonarnos. Solamente necesitamos reconocerlo, que aceptamos ese perdón. Y entonces empezarás a ser parte de esta familia. Empezarás a vivir en común unión con cada uno de los hermanos y a disfrutar el tiempo que juntos podemos tener como hemos hecho hoy, para alabar a Dios, reconocer lo que Él es, cantarlo, decirlo y conocer más de su palabra. Si nunca has hecho esto, si nunca has pedido al Señor Jesús perdón por tus pecados, yo te animo a que hoy lo hagas. Yo te animo a que hoy tomes ese tiempo para pensar en ello y para dar un paso adelante. ¿No te animas a hacerlo solo? ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes. Al final del tiempo que vamos a cantar alguna canción ahora, les voy a pedir a los hermanos que vayan pasando. Te puedes acercar aquí. Hay hermanos aquí de la iglesia que van a estar dispuestos a recibirte, a estrecharte la mano, a darte 2 besos, a saludarte, a darte la bienvenida. Yo mismo estoy aquí, pero no dejes pasar esta oportunidad. Si has entendido que Dios te ama, si has entendido que tu vida está lejos de Dios y quieres aceptar que Jesucristo restablezca esa relación con Él, hoy es el día que tienes para hacerlo. De verdad, te invito con todo mi corazón a que lo hagas. Yo tuve la oportunidad de hacerlo cuando tenía 10 años. Mi vida ha tenido muchos altos y bajos, pero en toda esa vida nunca me he arrepentido y siempre he vuelto mi mente a ese momento, porque ha servido para fortalecerme como persona y en mi relación con Dios. Y para todos nosotros, todos los que habitualmente se reúnen aquí en esta congregación y en cada una de las iglesias, simplemente quiero dejaros un versículo en Juan 13, 35, también en una versión que dice de esta manera: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Así que os desafío también a que este versículo lo guardéis en vuestro corazón y lo podamos poner en práctica cada día, cada semana, amándonos unos a otros, y que ese amor que nos tenemos y que, iba a decir lamentablemente, falta muchas veces en la sociedad, pero no es lamentable, es consecuencia de nuestra separación con Dios, sea un altavoz para mostrar que el amor de Dios está disponible para todos y cada una de las personas que quieren acercarse a Jesucristo. Que el Señor os bendiga en todo momento y que podamos de esta manera vivir una vida que honre a Dios y que sea de testimonio, que sea de mensaje a todos aquellos que nos rodean. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque podemos compartir este tiempo contigo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, la Biblia, nos habla a nuestro corazón. Y te damos gracias porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, te doy gracias porque un día Jesucristo entró a ser el Salvador de mi vida, restableció mi relación contigo. Y queremos, Señor, que esto sea realidad en todas y cada una de las personas que nos rodean. Que podamos ser fieles testigos, que podamos ser honestos en compartir lo que tú haces por nosotros, para que cada una de las personas puedan dar este paso de arrepentimiento y de confesión, conociendo que Jesucristo es el único camino para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.